Sí, hermanos, pueden tomar asiento, hermanos. Estamos pasando, hermanos, a la lección número 7. Recordemos, hermanos, 7 de 12. El día de hoy, la intención, hermanos, si el Señor lo permite, esperemos que así sea, es que estudiemos sobre la doctrina de la providencia de Dios, hermanos. Continuamos, hermanos, lo que estudiamos el domingo pasado por la tarde. Hablábamos de la providencia como el gobierno sabio de nuestro Dios. Y el día de hoy, hermanos, hablaremos de la providencia. Pero si usted se da cuenta, hermanos, la parte que completa el tema es las causas secundarias. Durante algún tiempo, hermanos, hemos estado estudiando anteriormente, cerca de 3 años y medio, junto con el año del teísmo clásico, hermanos, en nuestra confesión, 4 años y medio, quizás un poco más, sobre la doctrina del teísmo clásico, hermanos, donde hace referencia a que Dios es la causa primera o la causa primaria, la causa no causada, el acto puro de absolutamente todo. Y hoy vamos a hablar de las causas secundarias. Como anteriormente, el domingo pasado, lo dije, hermanos, la doctrina de la providencia de Dios es una de las doctrinas más profundas, consoladoras para la vida del creyente cuando se entiende, hermanos, de forma correcta, pero al mismo tiempo, en su todo, hermanos, muy desconocida. En su verdad bíblica, hermanos, en el trasfondo real, hermanos, de lo que la doctrina de la providencia o cómo se nos es presentada en las Escrituras. Y específicamente, hermanos, se genera mucha confusión cuando relacionamos o cuando hablamos de la providencia de Dios y el uso de las causas secundarias. Esto no es un asunto abstracto, hermanos. Esta es la forma en la que Dios gobierna en su sabiduría el mundo en el que vivimos. Y esta doctrina, hermanos, y yo espero que el día de hoy podamos dar respuesta a preguntas que quizás muchas veces nos hacemos, hermanos. Preguntas como ¿cuál, hermanos? ¿Está Dios realmente obrando en lo cotidiano? A veces, hermanos, cuando nosotros no entendemos la doctrina de las causas segundas, podríamos pensar que Dios obra de manera general. Pero muchas veces se nos olvida que la Escritura nos dice, hermanos, que ni siquiera un pajarillo se cae del cielo, sino la voluntad de Dios, hermanos. Un simple cabello de nuestra cabeza no se cae fuera del plan de Dios, hermanos. Los detalles más mínimos y pequeños manifiestan el plan de Dios, hermanos. Buscaremos dar respuesta a esta pregunta, hermanos. ¿Está Dios realmente obrando en lo cotidiano o solamente obra en lo grande? Otra parte importante, hermanos, y dentro de las iglesias reformadas, muchas veces esto es muy mal entendido, hermanos. ¿Realmente importan mis decisiones? ¿Qué tan importantes son las decisiones que yo tomo en el entendido, hermanos, de que Dios es soberano? A veces creemos o pensamos ser muy bíblicos cuando afirmamos la soberanía de Dios, pero sin darnos cuenta, hermanos, rechazamos la importancia de las decisiones que cada uno de nosotros tomamos. Mi hermano, la voluntad de Dios, el decreto de Dios, es que su pueblo le adore en este día.
de forma congregacional, hermanos, en su día establecido. Pero mi hermano, es tu decisión estar congregado. Es decisión de cada uno de nosotros. Vamos a buscar responder a esta pregunta, hermanos. ¿Realmente importan mis decisiones y hasta dónde importan mis decisiones? Y en esta pregunta, muchas veces, hermanos, se generan conflictos por entender de forma equivocada la soberanía y la providencia de Dios, hermano. Mi hermano, si Dios tiene el control absoluto y soberano de todo, y ya tiene todo establecido conforme va a suceder, ¿tiene sentido que yo ore? ¿Tiene sentido que obedezca? ¿Tiene sentido que comparta el evangelio? ¿Tiene sentido esforzarse en la vida como creyente, aun cuando sabemos que Dios es soberano y su providencia gobierna todo? ¿Tiene realmente sentido esto? Eso es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy, mi hermano, porque aunque usted no lo crea, hay un círculo protestante, sobre todo, hermanos, con un reconocimiento muy fuerte hacia el calvinismo, que llega el punto, hermanos, de decir o de afirmar que la predicación del evangelio no es necesaria. Que compartir el evangelio con las personas no es necesario. Porque Dios ya tiene determinado quién va a ser salvo. Eso es un peligro muy serio, hermanos. De hecho, los principales ataques que se hacen hacia el calvinismo, hermanos, es que los calvinistas no predican el evangelio porque ya creen en la predestinación. Es falso totalmente eso. Creemos en la predestinación, pero creemos en que Dios ha predestinado y ha ordenado todo a través de las causas secundarias. Y eso es lo que yo quisiera que el día de hoy, hermanos, desarrolláramos un poquito más y buscáramos un entendimiento sobre esto, hermano. Pero quiero advertirle de algo, hermano. La respuesta a estas preguntas no es simple. Vamos a entrar, hermanos, en un problema porque la respuesta a estas preguntas no es simple. Y me atrevo a pensar, hermanos, que quizás no le vamos a encontrar un sentido lógico a las preguntas estas, a las respuestas. Y va a generar quizás conflicto. Pero reconocer las verdades bíblicas como están en la Escritura, hermanos, es totalmente glorioso. Y a eso es a lo que me gustaría que nos enfocáramos. Entonces, mi hermano, Dios gobierna absolutamente todas las cosas y las hace por medio de causas reales, pero sin dejar Él de ser el Dios soberano que gobierna todo. Hermano, ustedes me conocen. A mí me apasiona la historia, hermanos. Me gusta muchísimo la historia. Me gusta leer, hermanos, me gusta investigar. Y no estoy diciendo, hermanos, que por ejemplo, hombres como Aristóteles hayan sido salvos o no. Pero hermanos, la respuesta que da Aristóteles a la razón del ser de todo el universo, créanme, hermanos, que no quiero ser extremista, hermanos, para no ser tachado de aristotélico. Pero su respuesta sobre la creación y cómo se fundamenta todo, no quiero decir porcentajes porque a lo mejor me voy a ver mal, pero es mucho más bíblica que la mayoría de las iglesias evangélicas en México. Es mucho más bíblica, hermanos. No estoy diciendo, hermanos, y no estoy exaltando a Aristóteles para nada. ¿Sí? Y no estoy diciendo, hermanos, que los puntos de Aristóteles tenían
no tenían nada que corregirse, hermanos, sí los tenían. Sí tenían aspectos que era necesario corregir. ¿Por qué, hermanos? Porque era un hombre. Y no estoy diciendo, hermanos, que nosotros, la doctrina que tengamos, hermanos, no tenga puntos que corregirse. Es muy probable que sí, porque somos hombres, hermanos. Entender quién es Dios, hermanos, desde nuestras limitantes humanas, es muy probable que nos va a llevar a ciertos errores. El punto es encontrar las presuposiciones que son más bíblicamente correctas. Hermano, y Aristóteles tenía muchas presuposiciones sin ser evangélico, muy correctas. Y me atrevería a decir mucho más que muchas iglesias en la actualidad. Ahora, muchos rechazan la filosofía aristotélica porque en la época medieval, hermanos, se cometieron muchas desviaciones doctrinales. Sin embargo, hermanos, aquellos hombres que Dios ha usado para dejarnos más riqueza doctrinal en la época medieval, todos, hermanos, entendían la metafísica de Aristóteles. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Porque metafísica explica en el sentido humano la causa primera y la causa segunda. Las causas segundas. ¿Sí? Y muchos en la Edad Media, hermanos, hicieron desarrollos bien tremendos. Ahora, ¿se desviaron en muchas cosas en cuanto a la justificación? Sí, hermanos, sí se desviaron en muchas cosas. Yo siempre he dicho, hermanos, ¿resaltarías a un teólogo medieval? Claro, hermanos, Tomás de Aquino tiene muchísimas enseñanzas. Sin embargo, pues también tiene muchas deficiencias. Si quieres estudiar el teísmo clásico, ocupas de Aquino. Si quieres estudiar la doctrina de la justificación, no leas Aquino. Porque si no te vas a hacer católico romano. Entonces, hay que tener sus cuidados, hermano. Pero esta cuestión, hermanos, de la providencia es importantísimo. Y vamos a tratar de entenderla, hermanos, por partes. Tenemos primero, hermano, al Dios que obra todas las cosas. Tenemos que tener bien en claro que la Escritura, hermanos, nunca presenta a Dios como un simple espectador. La Escritura siempre presenta a Dios como aquel que obra activamente en todo lo que existe, hermanos. Nunca lo presenta como un simple espectador. El apóstol Pablo lo deja bien en claro, hermanos, en muchos textos, pero nombraré uno por decirlo, hermanos. Efesios 1:11. Efesios 1:11 nos dice, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace, y ojo, hermanos, por eso lo estoy resaltando en negritas aquí, todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esa es una verdad, hermanos. Hay que notar que la Escritura, hermanos, no dice conforme al propósito del que hace algunas cosas. ¿Sí? No dice, hermanos, conforme al propósito del que hace las cosas más grandes. Y no dice, hermanos, conforme al que hace o conforme a su propósito del que hace todas las cosas espirituales. No, hermanos, dice todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, no son solamente algunas cosas, no son solamente las más grandes y no son solamente las cuestiones espirituales, hermanos. Dios gobierna todas las cosas según el designio de su voluntad. Por otra parte, el autor de los Hebreos, hermanos, tenemos que dice en Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sustenta todas las cosas. ¿Sí? Nos está diciendo, hermanos, que Dios sustenta todas las cosas. Algunas cosas, no, todas. Las más grandes, no, todas.
únicamente las espirituales, no, todas. Los actos pecaminosos, todas. ¿Sí? Todas. Esa es una verdad bíblica, hermanos. Esto significa que la creación no es una continuación simplemente por inercia. No es un mecanismo, hermanos, que Dios puso en marcha y luego se retiró y dejó que sucediera como tuviera que suceder. Cada instante de nuestra existencia y de la existencia de la historia a través del tiempo depende de la acción continua de Dios, hermanos. En el momento que Dios quita su mano poderosa del gobierno de todo, en ese momento, hermanos, instantáneamente todo deja de ser. Porque Él gobierna absolutamente todas las cosas. Aquí, hermanos, para entender esto, porque nos metemos en conflictos con el mal, pero para entender esto, hermanos, entra la importancia del teísmo clásico y cómo éste se ha desarrollado a lo largo de la historia de la iglesia. Dios es acto puro, ¿sí? Dios es plenamente actual. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no va mejorando con el tiempo, no se va actualizando. Dios no tiene cambios. Esta sería una pregunta de examen de seminario, hermanos. ¿Se acuerdan de potencia? Cuando hablamos de la potencia, ¿sí? Como todos los seres humanos, nosotros tenemos una potencia. ¿Qué quiere decir que tenemos una potencia? Hermanos, una capacidad de cambiar por algo que se ejerce en nosotros. Una causa ejerce un efecto y cuando esa causa ejerce ese efecto sobre algo que tiene una potencia, eso cambia. Por ejemplo, hermanos, si alguien me pega en la mano, me va a doler. Porque hay potencia. Y eso es importante, hermanos. Dios no tiene potencia. Notemos, hermanos, que nunca estoy diciendo que Dios no tiene poder. Potencia y poder, hermanos, no son lo mismo. ¿Sí? Dios no tiene potencia. Dios no reacciona, vaya, Dios no reacciona a algo que pasa. Dios no aprende, Dios no se adapta. Él sostiene, ordena y gobierna todo conforme a su voluntad eterna, hermanos. Ni siquiera el castigo a Adán, hermanos, fue una reacción de Dios. Fue algo ya establecido por Dios, hermanos. Ya ordenado por Dios. Los padres de la iglesia entendieron esto con bastante claridad. Agustín de Hipona, en su lucha contra el maniqueísmo y el pelagianismo, insistió que nada ocurre fuera del gobierno de Dios, hermanos. Esto lo tenemos que tener siempre bien presentes. Absolutamente nada ocurre fuera del gobierno de Dios. Agustín afirmaba que incluso aquello que pareciera algo caótico y sin sentido, está bajo la providencia sabia y justa. Aunque muchas veces oculta nuestros ojos, muchas veces no sabemos por qué pasa, pero está gobernado por Dios. Pregunto yo, hermanos, ¿cuántos bebés de la edad de los pequeños que están aquí existían en los tiempos de Noé en el diluvio? ¿Y cuántos, hermanos, murieron de una forma atroz, hermanos? Horrible, inimaginable, hermanos. Yo nunca he visto, ahora sí que como dicen, hermanos, en vivo y de todo color, cómo se ahoga una persona. Solamente en la tele, hermanos. Y no es nada bonito. Ahora imaginemos, hermanos, un cúmulo de gentes, un cúmulo de niños frente a un diluvio, hermanos, incesante y ahogándose. Pero aún eso, hermanos, estaba en el control de Dios. Aún eso estaba en el control de Dios. ¿Por qué, hermanos? Voy a ir resaltando algunas frases, hermanos, de la lección del día de hoy, hermanos,
que creo yo son argumentos claros, hermanos, y básicos para entender esto, hermanos. No se trata de decir que todo es bueno en sí mismo, sino que todo está ordenado por aquel que es perfectamente bueno. Los hechos en sí mismos no son buenos, hermanos, pero están ordenados por aquel que es bueno. Hermanos, el acto del diluvio, ¿sí? No podríamos decir que era bueno el hecho. No, hermanos, era espantoso, pero está ordenado por aquel que es bueno. ¿Has escuchado cómo en la actualidad muchos dicen, si Dios realmente fuera bueno, no existieran niños con hambre? No, mi hermano. No se trata de decir que todo es bueno en sí mismo. Lo que afirmamos en la doctrina de la providencia de Dios, hermanos, es que todo está ordenado por aquel que es perfectamente bueno. Ahora, ¿cómo puede seguir Dios siendo bueno si suceden muchas cosas malas y están ordenadas por Él? Aquí está el punto difícil, hermanos. ¿Por qué existe tanta maldad en el mundo si el mundo está ordenado por Dios? ¿Por qué existe el hambre? ¿Por qué existe, hermanos, los homicidios? ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué existen, hermanos, todos y cada uno de los conflictos que se viven en el mundo? ¿Por qué existen? Si todo está gobernado y Dios es bueno y es santo, ¿por qué? Nos vamos al punto 2, hermanos. Todo esto existe porque Dios obra mediante medios o causas secundarias. ¿Sí? Si Dios hace todas las cosas, ¿qué lugar tienen las causas creadas o los seres creados? ¿Somos realmente reales, hermanos? ¿O somos como maquinitas que no tienen voluntad? Aquí es donde está lo peligroso, hermano. Entender la providencia de Dios. Para entender la soberanía y la providencia de Dios, no tenemos que rechazar nuestra voluntad. Tenemos que entenderla. Alguna vez les comenté en una lección, hermanos, y también lo vimos, y hace poco un hermano me preguntó lo mismo, hermano. Hay muchos bautistas que dicen, nosotros no creemos en el libre albedrío. Espérame tantito. ¿Cómo un bautista confesional puede decir que no cree en el libre albedrío? Tenemos un capítulo completo en nuestra confesión de fe para el libre albedrío. 5 párrafos que explican lo que es el libre albedrío. Los bautistas particulares, los bautistas confesionales, los bautistas reformados, sí creemos en el libre albedrío. Los reformados creían en el libre albedrío, hermano. ¿Sí? Pero entendían de forma correcta cuál era ese libre albedrío. ¿Sí? Dios obra mediante esas causas secundarias. ¿Sí? La Escritura nos enseña eso, hermanos. Dios no solo decreta los fines, Dios también decreta los medios con los que ocurren esos fines. El Salmo 104, nosotros podemos leer ahí, hermanos, y si usted tiene su Biblia a un lado, que yo espero que sí, puede ir al Salmo 104 y va a ver, hermanos, cómo nos habla este Salmo, que Dios alimenta a los animales. Pero ¿cómo alimenta a los animales, hermanos? ¿Baja Él y les da la comida en la boca? No, hermanos, mediante procesos naturales. Esos procesos naturales, hermanos, llegan al punto de que los animales puedan ser alimentados. Entonces, hermanos, leemos también en Proverbios 16:9, cómo nos dice, hermanos, Proverbios 16:9, que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, dice. El hombre, todo hombre, hermanos, piensa, decide,
actúa. No se niega eso, hermanos, porque cada uno de nosotros somos responsables. Pero Dios gobierna el resultado de esto, hermano. Y si entendemos bien esto, hermanos, date cuenta lo maravilloso que es, hermano. Le decía a las hermanas en la mañana, unas pocas horas del día y es muy probable que ya hayamos pecado. Ahora han pasado más horas, hermanos, y es muy probable que hayamos pecado. ¿Sí? Pero, hermanos, pecamos por decisiones propias y estamos hablando, hermanos, de que como iglesia, hermanos, somos salvos. Fíjate qué maravilloso es, hermanos, que aunque el Señor permite que decidamos nosotros y que en nuestras decisiones muchas veces pequemos, hermano, nadie que ha puesto su confianza en Cristo va a perder la salvación. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es entender la providencia de Dios, hermano? Ahora, mi hermano, si tú esto lo ves como una licencia para pecar, es que realmente no lo has entendido. Al contrario, hermano, es como un incentivo para esforzarte a obedecerle y tener la confianza plena que si aún en ese esfuerzo fallas, Dios es justo y bueno para perdonar nuestros pecados. En ese sentido, hermano, lo entendemos. Entonces, esto es el concepto, hermano, de las causas secundarias. Las causas secundarias son todas aquellas causas creadas que Dios utiliza para ejercer su voluntad. Y esas causas secundarias son responsables, hermanos. A causa del pecado que cometió el hombre, entró la muerte al mundo. Sin embargo, hermanos, Dios había ordenado que esto pasara. Pero ¿quién es el responsable? El hombre, no Dios. Tomás de Aquino fue quien desarrolla esta precisión doctrinal, distinguiendo entre causa primera y causa segunda. Sí, hermanos, de la revelación bíblica. Pero esto, hermanos, bajo el fundamento filosófico de las 4 causas de la metafísica de Aristóteles. Las 4 causas de la metafísica de Aristóteles, Tomás de Aquino, hermanos, vio el sustento bíblico y dijo, ok, es que esto se va explicando así. ¿Sí? El problema, hermanos, es que en muchas iglesias satanizamos todo, hermanos, lo que no sea de la Biblia, hermano. Y se nos olvida, hermanos, que es creación de Dios. Y eso es un problema serio. Ahora, tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Eso sí es totalmente cierto. ¿Cuántos evangélicos no hay, hermanos, que prohíben incluso ir al cine, escuchar música? Es que hay música del mundo y música cristiana. No, hermano, eso no existe. ¿Sí? Eso no existe, hermano. Dios reveló su palabra, hermano. Y su palabra, ¿sí?, es la que es espiritual. Pero, hermano, un himno bíblico con letra preciosa, hermanos, puede causar un efecto muy similar a una canción de composición humana. Y puede ser que ninguno de los dos sea realmente algo espiritual, hermanos. Tú ves hoy muchos grupos, hermanos, que mueven muchas emociones con la música. Cristianos. No, hermanos, el punto no está, hermanos, en espiritualizar todo o paganizar todo. Está en entender, hermanos, cómo Dios obra. Y esto se entiende, hermanos, a través de la causa primera y la causa segunda. Dios es la causa primera. Dios es el fundamento de todo ser y acción. Pero las criaturas son causas reales, son verdaderas, tienen voluntad.
La única diferencia, bueno, muchas diferencias, pero la diferencia más marcada es, hermanos, que Dios no depende de nadie y nosotros sí dependemos de Dios. Esa es una enorme diferencia, hermanos. Pero seguimos teniendo libertad, hermanos, seguimos teniendo voluntad. Nosotros somos dependientes. Dios no compite con la voluntad de la criatura, hermanos. Dios fundamenta a la criatura. Hermanos, Dios no quebranta nuestra voluntad para que podamos acercarnos a Él por nuestra propia voluntad. Dios, ¿qué hace, hermanos? Nos transforma, nos da una nueva naturaleza. Eso no es quebrantar nuestra voluntad, hermanos. ¿Te das cuenta cómo obra, hermanos, de manera tan maravillosa? ¿Sí? Entendamos de forma correcta cuando decimos, fórzalos, o cuando la Escritura dice, perdón, fórzalos a entrar. No, hermanos, fórzalos a entrar no es quebrantamos tu naturaleza. No, perdón, tu voluntad. Dios cambia la naturaleza para que voluntariamente nos acerquemos a Él. Ese es el entendimiento correcto, hermanos, de la Escritura en cuanto a la providencia de Dios. Porque Dios no compite con nosotros, hermanos. Es más, Dios no necesita quebrantar nuestra voluntad, hermanos, no lo necesita. Hermanos, es Dios. No, hermanos, el mundo no es una constante lucha entre Dios y el hombre. No, hermanos. Dios obra de forma tan maravillosa que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Pero por qué lo produce? ¿Porque nos obliga? No, porque nos transforma para que nosotros por voluntad propia nos acerquemos a Él, hermanos. Ahora, si decimos, entonces todos pueden acercarse por voluntad propia, no, es necesario nacer de nuevo. Leíamos en la mañana, hermanos, ¿qué le dice Jesús a este Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Pero en el nacer de nuevo, hermanos, Dios no quebranta nuestra voluntad. Nos hace nacer de nuevo, ser nuevos, con una naturaleza, hermanos, que aún peca, pero que su voluntad ha sido renovada para poder, hermanos, acercarse a Dios. Este pensamiento fue asumido por los reformadores. Y fue tan asumido que gente como, por ejemplo, Calvino rechazó, hermanos, todo lo que tenía que ver con el azar. ¿Sí? Para Calvino, hablar de suerte, hermanos, era ignorar la providencia de Dios. Pero negar las causas secundarias era caer en una forma de fatalismo, que eso es muy peligroso, hermanos. Para nosotros poder entender esto, hermanos, de una mejor forma, aquí es donde nosotros llegamos a una doctrina que es sumamente importante, hermanos. La doctrina de la concurrencia divina. Este es el punto clave, perdón, hermanos. La Biblia enseña que Dios obra en y por medio de las causas creadas. No solo permite que actúen, actúa en la acción. Pablo expresa eso de manera contundente en Filipenses 2, hermanos. Me equivoqué aquí, hermanos, es Filipenses, no es Efesios. Es Filipenses. Perdón, al revés. Sí. Dice, hermanos, el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ojo lo que dice aquí, hermanos. Pregunto, ¿se puede perder la salvación? No, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación ¿de quién viene? De Dios. ¿Será probable que el apóstol Pablo se haya equivocado aquí? Porque está diciendo el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué manda a la iglesia que se ocupe de su salvación
si la salvación, hermanos, viene de Dios? ¿Por qué? Hermanos, dar un razonamiento lógico a esto, humanamente hablando, hermanos, es muy complicado. Pero la verdad bíblica, hermanos, es, el apóstol Pablo no está hablando aquí, hermanos, de salvación, de pelagianismo, de arminianismo, de salvación por obras, no, hermanos. Sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le está diciendo a los mismos que les ha enseñado que la salvación no se pierde, que se ocupen de su salvación y que se ocupen con temor y con temblor. Pero ojo lo que dice después inmediatamente, hermanos. ¿Te das cuenta? Ocúpense, pero inmediatamente después, ocúpate. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce, en que vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo el apóstol Pablo, inspirado por Dios, responsabiliza al hombre de su salvación? Pero inmediatamente le dice, pero todo esto depende de Dios. Hermanos, no son dos doctrinas peleando, ¿sí? No son dos doctrinas peleando, hermanos. Es una sola verdad, vista desde dos perspectivas distintas. Es más, hermanos, no son ni dos verdades paralelas, hermanos, es una sola verdad. Pero una sola verdad, hermanos, vista desde la perspectiva humana y manifestada desde la perspectiva divina. Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Pero nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Esas son verdades bíblicas, hermanos. El creyente obra. La obediencia de cada creyente es real. Es verdadera, hermanos. Y es nuestra responsabilidad. Pero esa misma obediencia está siendo producida al mismo tiempo por Dios. Como decía ahorita, hermanos, no son dos acciones paralelas. Es una sola realidad, una sola verdad, pero vista desde ambos niveles. ¿Qué niveles, hermanos? Dios causa primera y el hombre causa segunda. Dios soberano gobernando todo y el hombre responsable de sus actos. ¿Sí? No son dos verdades que caminan paralelas, son una sola verdad. Hechos 17:28 dice que en él mismo vivimos, nos movemos y somos. ¿Sí? Esto no es simple y sencillamente una dependencia ontológica abstracta, hermanos, es una verdad, es una afirmación. Toda acción creada ocurre dentro del ámbito del poder activo de Dios, hermanos. Todo ocurre dentro de su poder. Los bautistas particulares afirmaron esto en el siglo XVII y nuestra confesión de fe es prueba de esto, hermanos. Se afirmó en nuestra confesión de fe que Dios ordena todas las cosas de tal manera que establece la realidad y la responsabilidad de las causas secundarias. No les quita su naturaleza, no las obliga, no quita su contingencia, hermano. No somos marionetas, no somos marionetas, pero tampoco, hermanos, somos independientes. Todos dependemos de Dios. Hay ejemplos bíblicos, hermanos, hay muchos. Pero voy a seguir haciendo hincapié en uno que hemos estado viendo muy constantemente, hermanos, para que esto nos vaya quedando grabado. Uno de los ejemplos más claros sobre esto, hermanos, es la historia de José. José, hermanos, sufrió muchas cosas. José, hermanos, fue traicionado, fue vendido, fue humillado. Y la declaración de José, hermanos, en Génesis 5:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Notemos con mucho cuidado, hermano, los hermanos de José actuaron con maldad, hermanos, ¿sí? Con una maldad real. La intención de sus hermanos fue pecaminosa y por lo tanto son responsables de esa acción. Sin embargo,
Dios estaba obrando en ese mismo evento. Su intención, hermanos, era totalmente distinta a la de los hermanos de José. Los hermanos de José tenían una intención pecaminosa. La intención de Dios, hermanos, era como Él, perfecta, santa, justa, y estaban obrando en lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito de los hermanos de José? Quitarle la vida a José. ¿Cuál era el propósito de Dios en eso? Salvar muchas vidas. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo en el mismo acto, ¿sí?, concurren las dos causas y no se evade ni la responsabilidad del hombre, pero tampoco se pasa por alto la soberanía de Dios? Esto es entender, hermanos, la doctrina de la concurrencia. Entender la doctrina de la concurrencia te lleva a entender y a gozarte en la doctrina de la providencia. Es por eso, hermanos, que hemos estado dando este orden. Un solo evento en dos niveles de causalidad. Y el otro ejemplo, hermanos, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entregado por el anticipado conocimiento de Dios. Ustedes mataron. Un solo evento, una sola verdad, visto, hermanos, en dos niveles de causalidad. Causa primera, Dios. Causa segunda, el hombre. Y así ocurre, hermanos, la historia. Entender esto, hermanos, debería de llevar a destruir lo que se conoce como fatalismo. Ahorita vamos a ver un poco más de esto, hermanos. O como el humanismo autónomo. Y esto, hermanos, nos lleva a poder entender y dar respuesta a la pregunta si Dios realmente es autor del pecado. ¿Es Dios autor del pecado? No. ¿Por qué? Por la doctrina de la concurrencia divina. Y se explica de esta manera. Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie. Habacuc, hermanos, habla sobre que Dios es demasiado puro y santo para probar aquello que es mal. ¿Cómo nosotros podemos entender realmente esto, hermanos? La tradición cristiana ha sido consistente, hermanos. Y aquí, hermanos, creo yo, hermanos, estoy tratando de resumir estas verdades. Dios ordena el pecado que ocurre, pero no lo produce moralmente. Quien es moralmente responsable de ese mal es el hombre, hermanos. Pero quien ordena ese pecado es Dios. Y vuelvo a repetir, hermanos, acuérdense que cuando decimos ordena, no estamos diciendo manda. ¿Sí? Dios manda que nos arrepintamos, no manda que pequemos, pero ordena tanto el pecado como el arrepentimiento. ¿Sí? Le da orden dentro de su plan divino. Agustín de Hipona decía que el mal no es una sustancia, hermanos. Agustín decía que el mal es una privación del bien. ¿Qué es la oscuridad, hermanos? Ausencia de la luz. Este mismo principio utilizaron los padres para explicar el mal. Así como la oscuridad es ausencia de luz, el mal es la ausencia de Dios. Y no porque no esté presente, ¿sí?, porque Él está gobernando en otro nivel. Dios no creó el mal como tal. Dios permitió y ordenó que las criaturas fallaran conforme a su naturaleza caída. Pero aún esa caída, hermanos, la ordenó para fines maravillosos. Es de mucho cuidado, hermanos, decir qué pasaría cuando hablamos de las cosas de Dios, hermanos, porque todo está perfectamente ordenado.
Pero hermanos, me atrevería a pensar, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera caído? ¿Quién se hubiera llevado la gloria? Si Adán no hubiera caído, hermanos, la gloria se la llevaba el hombre. Pero en su propósito, hermanos, estaba que toda la gloria fuera para Dios. Dios no obligó a Adán para que cayera, hermanos. Adán por voluntad propia pecó. ¿Sí? Dios encaminó la caída a un bien mayor. ¿Sí? ¿Por qué digo un bien mayor, hermanos? Adán era un tipo de Cristo. Si nosotros hasta este momento, hermanos, viviéramos en la esperanza de no caer, hermanos, todos tendríamos que estarnos cuidando del pecado, como tenemos que hacerlo, pero no tendríamos la esperanza de que Cristo cumplió perfectamente. ¿Te das cuenta, hermanos? Esa es la importancia. Tomás de Aquino explicó que Dios es la causa del acto. Y acto, hermanos, hace referencia a la acción. ¿Sí? Causa, acto. Cada acto es causado por algo. Ese es un principio de la metafísica, hermanos. Y Agustín utilizó, Tomás de Aquino utilizó esto para explicar las cosas. Dios es la causa primera que causa todo acto sucesivo. Entonces, sin embargo, nunca podría ser que Dios sea creador del defecto moral de ese acto. El defecto moral de ese acto, que es la intención pecaminosa, es responsabilidad de la causa segunda. Y la causa segunda, hermanos, son las decisiones que nosotros tomamos. Por eso, hermanos, los bautistas particulares terminaron afirmando que Dios ordena todo, pero sin ser autor del pecado. Pero al mismo tiempo, no violentar la voluntad de las criaturas. Aquí, hermanos, tenemos que aprender a guardar total reverencia. ¿Por qué, hermanos? Porque con esto no estamos resolviendo un misterio, hermanos. Porque sigue habiendo misterio. Estamos afirmando lo que la Escritura dice. ¿Dios es soberano? Sí. ¿El hombre es responsable? Sí. ¿Eso responde el misterio? No. Pero la Escritura sí lo establece. Así lo establece. ¿Y tenemos que predicar la soberanía de Dios? Sí. ¿Y tenemos que predicar la responsabilidad del hombre? Sí. Pero no me cuadra. No nos va a cuadrar, hermanos. Tendríamos que ser Dios para entender y que nos cuadre. Solamente nos toca, hermanos, guardar reverencia. Es lo único que nos toca. No podemos afirmar algo hasta donde llega la Escritura. La Escritura no nos enseña algo más. Sin embargo, es necesario que corrijamos algunos errores. Esta doctrina, hermanos, es sumamente necesaria. Y no hablo solamente en el ámbito reformado, hermanos, en todo el contexto evangélico. Reformado o no reformado. ¿Qué errores modernos, hermanos, evita? Hay algo que se conoce como el deísmo. El deísmo presenta a un Dios que creó el mundo y luego se retiró. Dios creó todo y le dijo a la creación, ahí está, encárgate de eso. Eso es el deísmo. La Biblia nunca dice eso. La Biblia nos enseña que Dios sigue gobernando cada situación. Otro también, hermanos, no estamos profundizando en esto, es simplemente para que vayamos dando algunas ideas, hermanos. El teísmo abierto, ya hablaba la semana pasada algo referente a esto. El teísmo abierto nos dice que Dios no conoce ni controla el futuro completamente. Si esto fuera real, Dios dejaría de ser Dios, hermanos.
No podemos pensar que esto es real. El teísmo abierto, hermanos, es el que llevó a redefinir lo que la presencia de Dios se enseña en la Biblia. Muchos de enfoque arminiano, hermanos, empezaron a enseñar que la presencia de Dios hace referencia a que Dios vio en un futuro quienes iban a ser salvos, y por eso habla la Biblia de predestinación para salvación, porque Dios vio en un futuro. Eso es teísmo abierto, hermano. El pensar que Dios, después o en la creación, había algo que no sabía que iba a pasar y tenía que ir al futuro para ver si pasaba. Eso es terrible, hermanos. Eso deja de hacer a Dios Dios. Eso hace que adores a un Dios falso. No podemos, hermanos, afirmar esto. Hermanos, antes de la creación del mundo, Dios ya sabía que cada uno de nosotros por nuestra voluntad le íbamos a seguir. Antes de la creación del mundo. Antes de todo. Hermano, si esto no es maravilloso para tu vida. Pero también, hermanos, tenemos que cuidarnos de esto, del fatalismo. El fatalismo dice que los medios no importan, pero la Escritura, hermanos, insiste que Dios obra a través de esos medios. Los medios sí importan. ¿Has escuchado la frase esta? No importa lo que creas de Dios, lo importante es que creas en Dios. Sí, has escuchado esto. No importa lo que creas de Dios, lo importante es que creas. No, hermanos, cuidado. ¿Sí? Cuidado, eso es un fatalismo. ¿Sí? Hay medios que importan, porque Dios lo ha establecido. Mira, no importa que te congregues, tú puedes tener una relación con Dios en tu casa. No es necesaria la iglesia. No, hermanos, Dios ha establecido medios y los medios importan tanto, hermanos. Sí, hermanos, estamos en lo totalmente correcto, hermanos. El medio no es tan importante como el autor de la salvación. Pero, hermano, el autor de la salvación, que es Dios, determinó usar esos medios. ¿Quién somos nosotros para imponer otros medios distintos a los que Él estableció? Y el determinismo mecanicista, eliminar la responsabilidad humana, reduciendo todo a una cadena impersonal de causas, es sumamente peligroso. Y la Biblia nos evita o nos dirige a evitar estos dos errores, hermano. Afirmar la soberanía de Dios y negar la responsabilidad del hombre. Dios es soberano. No podemos entender la soberanía de Dios sin entender la responsabilidad del hombre. Dios es soberano y el hombre es responsable. Negar la soberanía de Dios, hermanos, es un error. Pero negar la responsabilidad del hombre, hermanos, es un error igual de grave, hermanos. Porque muchas veces pensamos, no, es que un error es menos grave que el otro. No, hermanos. Ir en contra de la verdad, hermanos, es igual de grave. Y estas cosas son importantes. Debemos, hermanos, traer esto al contexto de nuestra vida. Y aquí es donde está lo importante, hermano. Si Dios obra a través de medios, entonces nuestra vida es importante. Si Dios obra a través de medios, hermanos, nuestras decisiones son importantes. Si Dios obra a través de medios, hermanos, nuestra obediencia es importante. Nuestra oración importa, hermanos. La predicación del Evangelio importa. Hermano, aquí, esto realmente, hermanos, es lo que dio sustento a la doctrina de la preservación de los santos. La preservación de los santos, hermanos, nunca negó que Dios nos preserva.
Pero, hermanos, la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros debemos perseverar. Es una verdad. Negar estas verdades es peligroso. Dios ha determinado salvar, pero no solamente salvar por salvar. Ha determinado el medio por el cual salva, ¿sí? Que es la predicación del Evangelio. Dios ha determinado bendecir y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que orar para que vengan esas bendiciones, hermanos. Es la forma en la que Dios actúa. ¿Qué dice Santiago, hermanos? Que ustedes no tienen porque no piden. No niega la soberanía de Dios, hermanos. La afirma, pero a través de sus medios establecidos. Entender esto, hermanos, nos va a librar de dos extremos. Primero, un orgullo, hermanos. Ser orgullosos. No somos la causa última de nada. Pero también, hermanos, y esto es importante que lo entendamos, hermanos, nos libra de la pasividad. Dios, hermanos, usa nuestras acciones reales. Si yo no estoy obedeciendo a Dios en los medios que Él estableció y prefiero hacerlo a mi manera, estoy pecando grandemente delante de Dios. Hermano, y no te digo que vas a perder tu salvación. Te digo, arrepiéntete. Reconoce el pecado. Arrepiéntete. Y pídele a Dios que continúe guiando tus pasos. Los teólogos reformados han enfatizado este punto, hermanos. La soberanía de Dios no es una causa para una excusa para la inactividad. La soberanía de Dios, hermanos, debe de ser el fundamento de nuestra confianza. Entender la soberanía de Dios, hermanos, me llega a mí a estar plenamente confiado en que si hago lo que Él manda, recibiré bendición. Hermano, ¿por qué muchos se complica, hermanos? Con esto voy a ir cerrando, hermanos. ¿Por qué a muchos se complica el guardar el día del Señor? La mayoría de las veces, hermanos, la complejidad de guardar el día del Señor por trabajo. ¿Sí? No podemos dejar de trabajar. ¿Cómo voy a dejar de trabajar el sábado? ¿Y cuál es el pensamiento? Y quizás al pastor más de uno le ha dicho esto: pastor, pero es que si no trabajo el sábado, ¿de dónde voy a agarrar para sostener a mi familia? El domingo, perdón. Si no trabajo el domingo, ya estaban haciendo adventistas. No, el domingo, hermano, ¿sí? Si no trabajo el domingo, pastor, ¿cómo le voy a hacer para mantener a mi familia? ¿Cómo le voy a hacer? Entender la soberanía de Dios, hermanos, nos va a llevar a confiar en su providencia. Tengo que salir a divertirme, aunque sea el domingo, porque ¿cuándo voy a pasar tiempo con mis hijos? Entender la soberanía de Dios, hermanos, te va a hacer que disfrutes a tus hijos plenamente en diversión, de lunes a sábado. Y que el domingo te vengas con tu hijo a glorificar a Dios. Todo el domingo, hermanos. Finalmente, esta doctrina, hermanos, no solo instruye, esta doctrina consuela. Nada en nuestra vida es accidental. Nada escapa del gobierno de Dios, ni el sufrimiento, ni la pérdida de un ser querido, ni la incertidumbre, ¿sí?, escapa del poder de Dios, hermanos. Él no solo determina el fin, hermanos, sino también, hermanos, el camino que vamos andando. Hermanos, Dios no solo ha decretado todo aquello que va a suceder, sino decretó también cómo va a suceder. Y en ese cómo, Él ha instituido medios reales. Tu vida, tus decisiones, tu obediencia, tu fe, y eso es sumamente importante. No somos un simple espectador en el plan maravilloso de Dios, hermanos. Date cuenta lo que somos, hermanos. Somos instrumentos en manos de un Dios soberano para glorificar y exaltarle. ¿Lo estás haciendo, hermano?
¿Estás realmente haciendo eso? Hermano, ora, porque Dios obra por medio de la oración. Hermano, obedece, porque Dios obra por medio de tu obediencia. Hermano, comparte el Evangelio, porque Dios salva por medio de la predicación del Evangelio. Y descansa, mi hermano, porque Dios usa medios que Él mismo gobierna para su gloria y para el bien de su pueblo. Date cuenta de esto. Haz, pero descansa. Haz porque es responsabilidad, pero descansa, hermanos, porque Dios gobierna todo. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos has dado de compartir este mensaje para tu honra y para tu gloria. Mi Dios, te pedimos, te suplicamos, mi Señor, que seas en cada uno de nosotros y que tú, mi Dios, seas quien mueve en nosotros ese querer y ese hacer. Permítenos, mi Dios, ser responsables y ser diligentes con aquello que nos toca hacer. Dios, que cada uno de nosotros podamos, por tu misericordia, esforzarnos, mi Dios, para servirte. Perdona nuestras fallas, mi Dios. Sabemos que pecamos, pero también sabemos, mi Dios, que todo sirve para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre, te damos por todo esto y lo ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pasaremos, hermanos, al tiempo de la celebración de la Santa Cena.